corazón, de mi espíritu, de mi alma, Señor, y que tú me hagas cada día un instrumento tuyo para bendición de tu pueblo, para bendición de los que nos ven en el internet, para bendición de la nación, en el nombre de Jesús y para la gloria tuya. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, gloria a Dios. Bien, en este día vamos a estar predicando bajo el tema Regresa a casa. Regresa a casa. Le decimos esto a la iglesia. Le decimos esto a la nación norteamericana. Regresa a casa. Cuando hablamos de regresar, estamos dando por entendido que ya usted estuvo ahí en una ocasión. Me explico, ¿verdad? Cuando hablamos de regresar, cuando hablamos de volver, significa que ya usted había vivido en ese lugar. Porque usted no puede volver o no puede regresar a menos que no estuviera antes en un lugar. Amén. Gloria a Dios. Por eso es el tema basado en esta lectura que en el día de hoy leemos. Regresa a casa, nación norteamericana. Regresa a casa, iglesia de Dios. Cuando usted y yo observamos esta parábola que el Señor nos enseña, y ya antes hemos dicho que una parábola es una historia terrenal que enseña una verdad celestial o espiritual. Jesús siempre habló en parábolas. Jesús siempre usó ilustraciones para hablarle al pueblo, para que pudiéramos analizar y comprender. Gloria a Dios. Habló en parábolas para que muchos tampoco entendieran. Porque aún los discípulos en una ocasión le preguntaron: maestro, ¿y qué significa esto? Y Jesús le dijo: aún ustedes están sin entendimiento. A los discípulos le había sido dado el comprender los misterios y las cosas que Jesús hablaba. No a todo Israel realmente. Porque Dios mismo había cegado su entendimiento, dice la palabra. Había una declaración de que sus ojos habían sido cegados, su corazón para que no entendieran y sus oídos para que oyendo no oyeran prácticamente. Ustedes dirán, esto es tremendo cuando uno lo analiza, cuando uno lee la palabra. Dios le dijo a Moisés: vas a tratar con un pueblo duro de cerviz, de la cabeza, de la mente. Vas a tratar con un pueblo duro. Esta gente, viendo la gloria de Dios, todavía se fueron detrás de dioses ajenos. Y así fue durante el Viejo Testamento, así fue como cuando Jesús llegó, así es lamentablemente hoy en día. La gente vemos la gloria de Dios, la gente vemos la manifestación y el poder de la gloria de Dios, el Espíritu Santo obrando, haciendo los mismos milagros que hacía ayer, haciéndolos hoy. Y cuando los vemos no los creemos. Y después que lo vemos también lo olvidamos a los 2 o 3 días. Gloria a Dios. Cuando nuestro hermano José Font estuvo en la congregación, la iglesia se quedó sacudida. La iglesia se quedó como con un temor de Dios y un anhelo por las cosas de Dios. Terrible. Pero parece que ya se olvidó eso. Entre otras tantas cosas. Yo menciono al hermano José Font porque hubo algo marcado fuerte en la forma que Dios habló a la congregación. Dios ha hecho milagros de todas clases aquí a través de otros predicadores. Lo hemos visto. Y aquí hay testigos de ellos. Jensi, nuestro hermano Abel, otros tantos, yo mismo, gloria a Dios, otros tantos hemos recibido salud. La hermana Mercedes, gloria a Dios. Tantos hemos recibido tantas bendiciones de Dios.
Y desde que cualquier cosita sucede en medio nuestro, de una vez estamos renegando de Dios. Renegando de Dios inmediatamente, amados hermanos. Es tiempo de volver a casa. Cuando usted y yo entramos en la lectura leída, la cual podemos compararla con una historia, la cual hay en el Viejo Testamento y que estamos preparándonos precisamente para un debate en el jueves próximo. ¿Saben entonces de qué estoy hablando? Estoy hablando de Ruth. Cuando usted pone estas dos historias, esta parábola con esta historia a la par y las lee una y otra, va a descubrir el paralelismo que hay entre una y ella, el parecido que hay entre una y la otra. Este joven dice que le dijo a su padre: Padre, dame lo mío, porque no quiero estar más en casa. Dame lo mío, repárteme mi herencia. En aquel tiempo no era permitido en realidad darle al hijo menor su herencia. Había uno mayor al quien le correspondía. Pero dice la palabra que el padre, con dolor, le repartió sus bienes. Y que este jovencito, ¿verdad? Pongámonos nosotros en los zapatos de aquel hombre. Usted tiene alguna herencia, alguna posesión, y que venga su hijo y le diga: ¿sabe qué? Dame lo que me corresponde. En primer lugar, la Biblia declara que hasta que el testador está vivo, el que ha de recibir el testamento todavía no puede heredarlo. O sea, cuando hay un testamento, hay que esperar que el que hizo el testamento parta para entonces poder repartir los bienes. Pero vamos a ponerlo en el caso de este hombre, que el hijo menor viene y le dice: Padre, dame lo mío. Y el padre, con dolor, le da lo que este hijo le ha pedido. Y dice que no muchos días después, porque ya el hombre tenía su mente preparada, juntándolo todo, dice, como leímos, que tomó camino y se fue a una ciudad lejana, donde nadie lo reprochara, donde nadie lo aconsejara, donde nadie le dijera nada qué hacer ni cómo hacer las cosas. Este hombre, en primer lugar, deshonró a su padre. En primer lugar. Segundo, se puso en rebeldía contra su padre. Y después se fue y dejó a su padre. Nosotros, cuando nacimos, estábamos en el seno de nuestro padre. Pero llegó el día cuando, creciendo y en nuestro propio conocimiento ya, ejercitando nuestras habilidades, nuestros conocimientos, dijimos: Dios, ¿sabe qué? Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo no quiero seguirte, yo quiero hacer mi voluntad. Usted dirá: pastor, yo nunca dije eso. Cuando usted comenzó a alejarse de Dios, cuando usted comenzó, porque estamos inclinados al pecado, dice la palabra de Dios, inclinados. No somos pecadores hasta que no pecamos, pero sí estamos inclinados a hacer lo malo. Tan pronto usted y yo comenzamos a usar ese conocimiento, ese libre albedrío, esa oportunidad de elegir que Dios nos ha dado, usted y yo le dijimos al Padre: ¿sabe qué, Padre? Dame lo mío. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero vivir como me plazca. Yo quiero vivir y dar rienda suelta a los placeres. Tan pronto usted y yo comenzamos a hacer esto, comenzamos igual que aquel hijo pródigo. Tomamos el camino para irnos a aquella ciudad de pecado y de muerte. Gloria a Dios. Es duro, es triste, es difícil para nosotros muchas veces entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros repetidamente decimos: yo soy bueno, yo no tengo de qué arrepentirme, echando por el suelo el sacrificio de Jesucristo.
La Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, y que nadie por sus propias obras podrá ser salvo. Si usted cree que usted puede ser salvo siendo bueno, usted está diciendo: yo no necesitaba que Cristo muriera en la cruz por mí. Usted está echando al menos el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo cual en este día yo te digo: retorna a la casa. Párate en los caminos, como dice la palabra en Jeremías capítulo 6, verso 16, y preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Mas muchos dijeron: no andaremos. Jeremías 6, 16, el Señor se para allí, llama al profeta y le dice a la nación: dile que vuelvan a casa, dile que regresen. Gloria a Dios. Y en Ezequiel capítulo 2, verso 7, decía el Señor al profeta: predícales mi palabra, te oigan o dejen de oír. Háblale mi palabra, te escuchen o no te escuchen. Nación norteamericana, iglesia de Dios, escucha palabra de Dios. Es tiempo de volver a Dios. Cuando hablaba de Ruth y decía que poniendo las paralelas, usted ve que esta mujer con su marido salen de Belén Éfrata, donde nació Jesús, a los campos de Moab. Y ellos se fueron al igual que el joven que dejó a su padre. ¿Cómo se fue el joven que se fue? ¿Cuántas cosas llevaba en las manos? Iba lleno, iba rico. Cuando Noemí se va con su esposo y sus hijos, llevaba las manos llenas. Cuando al periodo de 10 años allí había muerto el esposo, habían muerto los hijos, retornó con las manos vacías. Dice la palabra. Así mismo retornó aquel joven con las manos vacías también. Pero ¿saben qué es lo bueno de esto? Que aquel joven, después de haber tenido muchos amigos, haber estado viviendo una vida perdida, una vida desagradable a Dios, donde desbarató todos los recursos que tenía, dice que vino una gran hambre en aquella nación, en aquel lugar donde él estaba, y que comenzó a faltarle. El hombre ya no tenía dinero, por tanto ya tampoco tenía amigos, ya tampoco tenía todas las dalilas que le hacían ronda, que le celebraban al hombre todas las cosas. Ya el hombre no olía como olía antes. El perfume se le había acabado. La cartera se había vaciado. Ya el hombre hedía. Hedía tanto que cuando fue a pedir trabajo lo mandaron a atender puerco. Bendito sea Dios. Así se ponen nuestras almas delante de Dios cuando usted y yo dejamos el camino real. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, así mismo se pone nuestra alma delante de Dios. Se pone con un hedor espantoso. Se pone con un hedor terrible, inaguantable, amado hermano. Hay algo que Dios no puede tolerar y soportar, y es que ya llega un tiempo cuando el pecado llega a la nariz de Dios, ya Dios no puede más. Y ese tiempo está llegando. Ese tiempo está a las puertas. Cristo viene por su iglesia. Dice la Biblia que este hombre deseaba llenar su estómago, su barriga, deseaba llenarlo con las algarrobas. Oiga esto. Una fruta silvestre, algarrobas. Yo dije una fruta, no sé si es una fruta, perdón, lo que sea. Amén, gloria a Dios. Santo. No, tiene un olor igualita que la de los puercos también. Por eso es que los puercos vienen así, pues lo alimentan con eso, imagínese usted. Gloria a Dios. Pero imagínese, dice que este hombre deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Quizá esto era lo más barato que había en aquel tiempo. Era tan barato que a los puercos lo alimentaban con eso. Y aún este hombre, quiero que miremos este cuadro, con hambre, dice que nadie le daba de las algarrobas.
Pero llega el momento más importante de esta parábola. Dice la Biblia que este hombre hizo un alto. Dice que este hombre recapacitó. Dice que este hombre pensó. Este hombre levantó su mirada al cielo y dijo: pero en la casa de mi padre tantos jornaleros hay que tienen no comida, abundancia de comida. Si usted sigue leyendo donde yo paré, y yo aquí pasando hambre. Oiga, amado hermano, cuánta gente que sale de las iglesias porque no le gusta el mensaje que el pastor predica. Cuánta gente que le corre a la palabra de Dios. Cuánta gente que no quiere hacer lo que está en la Biblia. Cuánta gente que se está llenando de algarroba, que está en lugares muertos, en lugares de mortandad, donde no se le predica palabra de Dios, y ahí se sienten cómodos. Ahí se sienten bien muchos, gloria a Dios. Pero donde hay palabra de Dios, al que no es espiritual no le gusta. Pero el espiritual recibe la palabra de Dios porque entiende en su espíritu que es la palabra de Dios la que nos lleva al cielo. No es la historia linda que haga el pastor, no es la filosofía que diga el pastor, no es el conocimiento que tenga el pastor, es la palabra de Dios la que nos lleva al reino de los cielos. No son las algarrobas, no son los chistes, no son los perfumes extravagantes, es la palabra de Dios. Es el reconocer que este libro, el cual Dios nos ha dado, contiene su palabra. Y que debemos guiarlo por él sin ponerles tapujos y sin querer acomodar a lo que nos gusta a nosotros. Es fácil acomodar. No, es que yo no puedo hacer todo lo que dice la Biblia. ¿Por qué no puede? Si la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que la palabra de Dios, toda palabra es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios toda la palabra. Oh, no es que me guste esta parte, por aquella no me gusta, gloria a Dios. O te gusta todo o no te gusta ninguna, así es esto. Bendito sea Dios. ¿Qué está pasando con respecto a la nación? Gloria a Dios. Esta nación que nació en un fundamento, en un contexto de adorar y alabar a Dios, ha hecho, no está haciendo, no, ha hecho lo mismo que hizo aquel hijo. Lo mismo que hizo Noemí cuando salió de su tierra y de su lugar. Dice que esta nación se ha ido alejando día tras día de los fundamentos en los cuales fue creada. Y cuando digo la nación no me refiero a cada uno en particular, sino a la mayoría. Bendito sea Dios. Pero la nación se aleja más de Dios. Y en la medida que se aleja, siguen llegando las consecuencias. Cada día más profunda, cada día peores, gloria a Dios. Y aún el cristiano es sacudido en medio de toda esta turbulencia también. Pero nuestra economía es del cielo a los que andamos conforme a Dios, a los que andamos conforme a la fe, a los que no estamos viviendo conforme a la situación que nos rodea, sino conforme al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Es lamentable que los presidentes y el actual más que todo, presidente Barack Hussein Obama, haya alejado tanto y cada día más y en una velocidad tan vertiginosa, tan terrible, tan espantosa a la nación de Dios. Pero yo no lo culpo tanto a él. La Biblia dice que la nación tiene los gobernantes que merecen. La nación ha abrazado el pecado. Cuando ustedes ven las votaciones, ustedes ven como ya lo que antes era vergonzoso, hoy es aprobado por una mayoría abrumadora. ¿Cómo hemos cambiado?
Dice la palabra en el 11:3 de Salmos: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, preguntaba el salmista David en el Salmo 11, verso 3, ¿qué han de hacer los justos? ¿Qué estamos haciendo usted y yo ante la situación del avance del pecado? ¿Acaso somos movidos a predicar? ¿Acaso por lo menos tenemos la intención? ¿Acaso por lo menos queremos consagrarnos a Dios cada día más para que nuestras vidas sean un testimonio a los que se pierden? ¿O acaso queremos vivir también como las demás naciones? Pasar desapercibido, donde nadie sabe si tú eres un creyente o no lo eres, a menos que no lo diga o a menos que no te ponga una camiseta a veces que hable de Cristo. Solamente a veces con ciertas identificaciones la gente puede darse cuenta que somos cristianos, pero nuestras vidas no dicen nada en lo absoluto, muchas veces de lo que expresa alguna camiseta que tenga un mensaje de Dios, un letrero que podamos ponernos quizás. Es nuestra vida la que tiene que dar testimonio y hablar de Dios cada día para que usted y yo podamos andar en el camino correcto que Dios nos ha ordenado. Es triste ver, amados hermanos, como las iglesias hoy en día, y en un tiempo atrás largo lo mencioné, se siguen adhiriendo, se siguen uniendo, se siguen unificando con la falsa doctrina. Ahora, y ya hace un tiempo, ustedes recordarán que le hablé de un famoso Crislán, o sea, la unión del cristianismo con el islamismo. ¿Dónde en la Biblia cabe cosa igual? Si en 1 Corintios capítulo 15, verso 16, preguntaba el apóstol Pablo y decía: quitaré los miembros del cuerpo de Cristo para ponerlos con una ramera. Usted sabe lo que es una ramera. Es una prostituta. Y cuando decimos una prostituta, no estamos hablando en términos despectivos a la prostituta. Pero una prostituta, ¿qué hace? Vende su cuerpo al mejor postor. Entonces, hoy en día, las iglesias, gloria a Dios, muchas de ellas están siguiéndole el jueguito a Satanás, siguiéndole el jueguito a la corriente y alejándose de Dios cada día más. Pero ¿saben por qué está sucediendo esto? Porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Porque dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, por ahí por el verso 4, pero no vendrá el Señor hasta que no venga la apostasía, la enseñanza falsa de la palabra de Dios. Líderes religiosos de grandes congregaciones abrazando esta famosa doctrina diabólica, que no le puedo llamar de otra manera. Porque ¿cómo es posible si la palabra de Dios dice que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, que nada tiene que ver el día y la noche? ¿Cómo es posible que usted y yo podemos adorar juntos a Jehová Dios de los ejércitos con Alá? ¿De qué manera? ¿Dónde cabe? Si el Señor dijo: no aprendan a hacer lo que hacen las naciones. Ahora están diciendo que es lo mismo. Y si es lo mismo, ¿por qué entonces no dicen vamos a adorar a Jehová? Pero ellos mantienen su Alá, su Alá, su Alá y su Mahoma. Y entonces somos lo mismo. Bueno, pues si somos lo mismo, vamos a adorar a Jehová. Vamos a llamar a Jehová nada más entonces. Si es verdad que somos lo mismo, tenemos que pararnos en nuestros pies y defender lo que hemos creído. Y callar la boca de aquellos que predican las cosas que no son. Y que llaman a lo malo bueno y a lo bueno llaman malo, gloria a Dios. Y para esto me ha llamado Dios a mí. Yo reprendo al diablo, pero no dude el día que a su pastor se lo guarden allí en la cárcel por predicar su palabra. Pero no me atemoriza tampoco, gloria a Dios. Mire, antes, dijo David Wilkerson antes de partir, si a él le hubiesen dicho que la iglesia iba a tener en este país persecución, él no lo hubiera creído 15 o 20 años atrás. Él ya partió con el Señor hace un par de años. Pero él no lo hubiera creído. Pero después él predicaba: es increíble cómo la iglesia está siendo perseguida, como la
expresión libre está siendo acallada. ¿Pero la expresión libre de quién? De los cristianos. No puedes hablar esto, no puedes decir aquello, no puedes predicar lo otro. Nuevas leyes para enclaustrarnos, para atraparnos como en una cajita simplemente. No puedes predicar lo que dice la Biblia porque eso es un crimen de odio. La Biblia es la palabra de Dios y está por arriba de toda ley, de todo presidente y de todo congreso. Está la palabra de Dios. Esto lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. No nos declaramos en desobediencia a las leyes ni al presidente, pero estamos de pies y obedecemos a Dios. Así como cuando Nabucodonosor le dijo: o adoran la estatua o los echo en el horno de fuego. Y aquellos valerosos jóvenes dijeron: oh rey, pues sabes bien que no adoraremos tu estatua. Y si aún nuestro Dios no nos librare de tus manos, tampoco las adoraremos. Gloria a Dios. Pero para ver la mano de Dios y la gloria de Dios hay que pararse en la roca. Hay que pararse en la palabra, hay que estar anclado, porque cuando lleguen los retos en los cuales estamos en estos momentos, cuando se han profundizado como en este año 2014, espere a ver no solamente persecución de libertad, sino muerte de los cristianos en América. Wow, pastor, se fue lejos. Oiga, si lo están poniendo en la cárcel ahora, cuando ya no puedan tolerar los malos que predican, van a dar autorización para que los maten también. En la nación que una vez fue fundada sobre un fundamento de la palabra. Oiga lo que se lo digo claro. Oiga que su pastor se lo dice hoy. ¿O acaso se nos olvida que en Apocalipsis allí los muertos que estaban debajo del santuario, del trono, le dicen al Señor: Señor, ¿cuándo vengará nuestra muerte? Y Él le dijo: espera hasta que los hermanos tuyos que han de ser muertos como tú lleguen a este lugar también. ¿Es que acaso estamos ignorando lo que Satanás está planificando? Y estamos ensimismados, estamos adormecidos, estamos como encantados. Cristo está a las puertas. El anticristo tiene su asunto armado por completo. Y la iglesia, bien y usted gracias, descansando, echándonos fresco, peleando uno con otro, chismeando uno con otro, atacando los unos a los otros. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, es tiempo de retornar a casa. Es tiempo de mirar dónde estamos y retornar a nuestra casa, a nuestro Padre Celestial. Nación estadounidense, es tiempo de retornar a Dios. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Bendito sea Dios. ¿Cuál fue el resultado de los que partieron de casa? Uno volvió y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno que me hagas como tus hijos, pero al menos hazme como uno de tus jornaleros. Antes de que él dijera esta palabra, dice que el Padre los vio a distancia y, movido a misericordia, no esperó que llegara, sino que corrió y lo abrazó y lo besó y lloró sobre él. El Señor llora cuando te apartas de Él. El Señor llora cuando nos apartamos de Él. El Señor sufre cuando nos separamos de Él. Pero este sufrimiento no va a ser para siempre. Este sufrimiento tiene un tiempo, tiene un límite. La misericordia de Dios es eterna y para siempre. Pero recuerda que el pastor Santiago siempre te dice que no para siempre estás tú aquí, ni estoy yo aquí para siempre. ¿Cuántos no vimos o leímos en estos días en la noticia la partida de un gran músico, artista dominicano, Francis Santana? ¿Verdad? ¿Cuántos no vimos la partida de otros grandes ahí en estos días? Un general en la República Dominicana, Juan Ramón de la Cruz Martínez, a quien yo conocí no en persona, pero por mucho tiempo fue vocero cuando era coronel de la Policía Nacional. Un gran hombre de una gran carrera. Iba en su trabajo, iba a su camino, a su trabajo, y sencillamente explotó una goma y se fue por ahí mismo debajo de un puente, muerto el general. Wow, qué lejos tenía ese hombre de que eso iba a pasar. ¿Y usted y yo qué? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer usted y yo mañana? Dígame. Sabemos si vamos a ver el día de mañana. Es tiempo de retornar a casa, dice la palabra de Dios. Dice que Ruth, gloria a Dios,
dice que cuando sufrió todas estas cosas, dice que también oyó que Dios había dado pan a su nación y dijo, llamó a su nuera y dijo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegó, dice que la llamaban y le hablaban y decía ella, no me llamen Noemí, díganme Mara, porque en gran amargamiento me ha puesto Dios. En gran amargura me ha puesto Dios. Volvió, se fue llena, volvió con las manos vacías. Pero la misericordia de Dios también la cubrió, porque le envió con una mujer a cual él había de usar por su decisión de fidelidad. El hijo pródigo alcanzó misericordia cuando llegó a la casa de su padre. Y tú también, que estás oyéndome en este día, puedes alcanzar misericordia en este día. Dios es bueno y es misericordioso para con todos aquellos que vienen a Él. Él dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero al que se resiste, un día va a dar cuenta a Dios. Esto no es con espada, esto no es con ejército, pero usted tiene que tomar una decisión de volver a casa, tal como lo hicieron aquella mujer Noemí y tal como lo hizo el hijo pródigo. La palabra dice al final de estas parábolas que hubo fiesta cuando el hijo volvió. La Biblia dice que cuando un pecador arrepentido viene a los pies del Señor, hay fiesta en el reino de los cielos. Y el Señor quiere hacer una fiesta por ti. ¿Qué esperas para volver a la casa? ¿Qué esperas para volver a Dios? ¿Qué esperas para pararte y recapacitar y entender que no estás en el lugar que Dios te quiere exactamente? Paraos en vuestros caminos, mirad cómo andáis, cuál sea la senda antigua, el camino de vida, y tornémonos a Dios. ¿Hay alguien aquí en este día que no haya conocido a Dios? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que haya dejado el camino de Dios? Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce todo tu ser. A veces, y yo he dicho esto antes, hay personas que creen que para apartarse de Dios hay que irse de la congregación. Hay muchos que en la congregación estamos separados de Dios. Habemos muchos que en la congregación estamos separados de Dios, que no estamos agradando a Dios, ni tenemos la intención ni el deseo de agradar a Dios. No hacemos nada, no nos esforzamos, como dice la palabra, gloria a Dios. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Pero usted tiene que esforzarse. Usted no puede esperar a venir que Dios, habiéndole dado su palabra, habiendo dejado su palabra, habiendo dejado a los profetas aquí, gloria a Dios, tenga que venir también y cargarlo y traerlo a usted al altar y arrodillarlo aquí para que usted se convierta a Cristo. Alabado sea Dios. Es una decisión personal tuya el volver a casa. Nación de Estados Unidos, presidente Obama, es una decisión tuya o suya por la investidura que le corresponde, con el respeto que merece como presidente de la República, pero es una decisión suya el volver a casa y querer dejar de estar poniendo cosas juntas, abundando y abogando y empujando cosas que no son de Dios, patrocinando cosas que no son de Dios y que son contrarias a la palabra de Dios. Porque no dará Dios por inocente a ninguno que conociendo su palabra o diciéndose alguna vez, fui cristiano, como usted decía en principio, que decía que era cristiano, que hasta la oración ha prohibido en la Casa Blanca, gloria a Dios, y proclama ser creyente. El Señor tenga misericordia de su alma. Oramos para que Dios le ayude y tenga misericordia de su alma y de su familia. Pero si usted no se torna a casa,
Si usted no se retorna a su Creador, le espera lo mismo que a todo aquel que no se arrepienta. Pues la Biblia no hace acepción de personas, ni tampoco tiene títulos. Esto no es para pastores, evangelistas, presidentes. Esto es para todo el mundo. Esto es para todo. Y esperamos que entienda lo que estoy diciendo, que alguien le traduzca y sepa que aquí hay una nación que ora por usted, pero que la decisión también es suya, señor presidente. Si hay alguien en este día, segundo llamado, que diga: pastor, yo quiero volver a casa, que quiera hacerlo públicamente en el día de hoy, que no se avergüence de Dios y diga: yo quiero en el día de hoy restablecer mi relación con mi Dios. Yo quiero volver a casa. Yo quiero, en vez de ser un jornalero, yo quiero ser un hijo, no un trabajador, un hijo yo quiero ser. Hemos dicho ya otras veces que porque usted tenga un padre que sea cristiano, por eso usted no tiene la salvación, porque Dios no tiene nietos. Porque usted tenga un primo, un amigo que sea pastor, pues Dios no tiene primos tampoco. Dios solo tiene hijos. Dios solo tiene hijos. Y usted y yo podemos formar parte de hoy de esta lista de hijos de Dios, con una decisión donde usted y yo podamos reconocer al Señor como Salvador nuestro y retornar a casa. Hay alguien más que necesite oración. Hay alguien más que quiera oración por fortaleza. ¿Sabe, amados hermanos? La lucha es de todo. Su pastor muchas veces se siente débil. Muchas veces su pastor dice: ¿a quién llamo? Muchas veces, por eso es que el pueblo tiene que orar por el pastor. Porque la debilidad llega a todos. El momento de dificultad llega a todos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra. Tenemos un enemigo en común que ataca a unos y a otros por igual, en diferentes rangos, dependiendo del nivel espiritual en el que usted esté. Porque Dios no nos dará pruebas mayor que las que podamos soportar, dice su palabra. Él es fiel y Él es verdadero. Pero muchas veces nos quemamos en la prueba y no queremos reconocer nuestra falta delante de Dios. Tercer y último llamado. Hay alguien en esta mañana, alguien más. Hay dificultades, hay dolencias, hay enfermedades, y Dios está aquí para sanar. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. La sanidad no corresponde a un evangelista específico, no corresponde a un hombre específico, a una mujer específica. Esto corresponde a la iglesia, a los que nos sometemos a Dios, a los que andamos en obediencia delante de Dios. Si usted tiene una dolencia, un dolor, pase también. No importa si ya oraron una vez por usted. Jesús oró 3 veces por un ciego. El mismo Jesús. 3 veces oró Jesús por un mismo ciego. Y era Jesús. ¿Qué le quiero decir? Que Jesús pudo haberlo sanado de la primera vez. Sin embargo, oró, pero el Señor, para enseñarlo a persistir, a ser persistentes. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Hay alguien más en este día que quiera sumarse al grupo en oración? Fortaleza, sanidad. Si la hermana Máxima me ayuda también, por favor, gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Cielo, ayúdame por favor ministrando, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Nada es imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Créale a Dios y verá la gloria de Dios. Hay poder en Jesús.